Familia Chapel, queremos contarles cuáles son los objetivos de una iglesia en el hogar. Una iglesia en el hogar existe para cubrir necesidades, desarrollar dones, evangelizar, fomentar la unidad y discipular de manera práctica. Es un espacio donde crecemos juntos, nos acompañamos, servimos y vivimos la fe en familia. Por eso, te animamos a ser parte de una iglesia en el hogar. Hoy, la iglesia hogar que te ha recibido es La Higo La Comarca, liderada por Rodrigo y Albita Yepes. Se reúnen todos los viernes a las 19:30. Si vives cerca de este sector, ¡vamos! Te animamos a ser parte de esta iglesia hogar. Hoy honramos a los padres que guían con amor, enseñan con su ejemplo y levantan hogares firmes en Dios. Mi papá es fuerte. Mi papá es amoroso y fortachón. Mi papá es muy fuerte, es muy amigable y también él me lleva al parque a jugar fútbol. También me enseña muchas cosas. Mi papá es fuerte. Mi papá es muy fuerte. Mi papá me quiere. Mi papá me ama y lucha. Mi papá es fuerte. Mi papá es fuerte, trabajador y amable. Mi papá es fuerte, trabajador y se preocupa por mi bienestar. Pienso que mi papá es muy fuerte, es valiente y es muy amigable. Mi papá es una persona muy amable. Mi papá es sentimental y amoroso. Mi papá es una persona maravillosa, le agradezco por todo, es el mejor papá del mundo que yo pueda tener y que lo amo demasiado. Mi papá es muy fuerte y valiente. Y mi papá es valiente. Mi papá es mi confidente, él es mi consejero. No muchas personas tienen una relación así con su papá que le puedo consultar cualquier cosa. Yo sé que aunque se enoje, él siempre va a estar ahí y va a darme el mejor consejo. Pero ya es un poquito más blando, toca aquí en la iglesia, es amable, cristiano y súper afectuoso. Mi papá es algo fuerte que también a pesar de todo sigue esforzándose, sigue viajando por nosotros, tratando de conseguir el alimento en nuestras bocas. Y mi papá es agradecido a pesar de todas las circunstancias. Bueno, para mí mi papá es resiliente, él es muy fuerte, él es un ejemplo a seguir no solo para mí sino para toda mi familia. Bueno, mi papá también es para mí mi modelo a seguir, es una persona que me ha apoyado desde chiquito y también es una persona a la que admiro mucho y a la que también aspiro un día a ser como él. Y mi papá para mí es mi modelo a seguir, es una persona que me ha enseñado a luchar, a perseguir mis sueños, a no rendirme y alguien que siempre me ha apoyado. Mi papá es una persona súper responsable, cuidadosa, siempre pendiente de sus hijos, de su familia, como quien dice, la cabeza del hogar. Feliz Día del Padre les desea Chapel by Verbo. La palabra nos confronta en Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Esa frase no es una advertencia distante, es una invitación urgente a detenernos y mirar hacia adentro. Este tiempo nos llevará a pararnos delante de Dios con el corazón abierto, a recordar las veces que ignoramos su voz porque era incómoda, las veces que resistimos su dirección porque queríamos la nuestra, las veces que apagamos su fuego con la rutina, el orgullo o la indiferencia, las veces que lo entristecimos con palabras que herían, actitudes que dividían, heridas que no queríamos soltar, perdones que nunca llegamos a dar. Seremos confrontados con algo que muchos preferimos no ver, el uso de los dones que Él nos entregó. Porque todo lo que el Espíritu deposita en nosotros no es para brillar, no es para destacar, es para edificar, para servir,
para exaltar a Cristo, no a nosotros mismos. Necesitamos recordarlo juntos. Ninguna estrategia humana puede reemplazar su poder. Podemos tener los mejores planes, los programas más organizados, los métodos más innovadores, pero sin su presencia, todo queda hueco. Todo suena bien y no produce nada eterno. Por eso, estos 40 días son un llamado, no a hacer más, sino a volver a Él. Un llamado al arrepentimiento sincero, a la consagración real, a la renovación que solo viene de su Espíritu. Como comunidad de Verbo Mañosca y sus misiones, nos preparamos para buscarlo juntos, con hambre genuina, con humildad verdadera, con obediencia que cueste. Porque cuando la iglesia vuelve al Espíritu Santo, algo cambia. Vuelve el fuego, vuelve la dirección, vuelve la unidad, vuelve la vida. Campaña: 40 días de reconciliación con el Espíritu Santo. Las 7 tristezas del Espíritu Santo. Este domingo compartirá con nosotros David Albán, anciano de Chapel by Bellevue, con el tema Un corazón que agrada al Espíritu Santo, como parte de nuestra campaña. Hoy empezamos una nueva campaña de 40 días en nuestra iglesia. 40 días para reconciliarnos con el Espíritu Santo. Bueno, hoy hablamos acerca de cómo agradar al Espíritu Santo. Y quiero dejarte lo que está en Efesios 4:30 al versículo 32. Una advertencia que nos hace Pablo es no únicamente nos dice no pequen, sino que nos señala a la amargura, al odio, al resentimiento, a las calumnias, a los chismes, a la mala conducta en general, como aquello que entristece el corazón del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no ha venido a condenarnos. El Espíritu Santo llega a nuestra vida para ayudarnos a sanar y a corregir esas áreas que están alejadas de la voluntad de Dios. Yo te invito a que sigas nuestras redes, a que sigas esta campaña. El Señor quiere ministrar tu corazón y el mío. ¿Sabes? Saúl fue escogido, ungido, llamado, al igual que David. La diferencia entre uno y otro fue el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos acerca al Espíritu Santo nuevamente y permite que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Continúa cerca de nuestras redes. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, qué bueno. Estamos muy contentos por arrancar esta campaña, así que les invito a ser intencionales, les invito a que puedan trabajar, unirse a las iglesias en el hogar. Vamos a tener diferentes devocionales y una de las cosas que nosotros buscamos es entender bien quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida, cómo podemos tener una comunión con el Espíritu Santo en nuestra vida y a través de ella, a través de esta comunión con el Espíritu Santo, saber qué le agrada al Espíritu Santo y también qué debemos ajustar de nuestra vida en esta relación con Él. Bueno, hoy quiero decirte lo siguiente: hay algo más peligroso que no tener a Cristo o a Dios en nuestro corazón. ¿Y sabes qué es? Es haber sido tocado por Dios, haber sido llamado por Dios, haber permitido que el Señor transforme nuestro corazón, pero que en el tiempo después empiece a acostumbrarme a que a través de mis actitudes, de mis posturas, de mis acciones, yo aprenda a caminar con Dios, pero aún así resistiendo al Espíritu Santo en nuestra vida. Esta es una pregunta que precisamente quiero hacerles el día de hoy, porque ¿sabes qué? Muchas veces nosotros podemos estar sirviéndole al Señor, podemos estar cantando, podemos estar alabando, podemos estar compartiendo la palabra del Señor, pero aún así permitiendo ciertos aspectos en nuestra vida que lo que hacen y lo que ocasionan es que traigan tristeza al Espíritu de Dios en nuestra vida.
Hoy quiero hacerte una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué hay en mi corazón o qué hay en nuestro corazón que trae tristeza al Espíritu Santo? ¿Cuáles son esas actitudes, como les decía, esas posturas o esas decisiones que yo he tomado o esas áreas que yo he permitido en mi vida que pueden entristecer al Espíritu Santo? Hoy no quiero hablar desde un corazón perfecto, quiero hablar desde un corazón que lo que busca es agradar al Espíritu Santo. Y el que agrada al Espíritu Santo, que es algo importante, no es el que nunca comete faltas, porque si no, todos nosotros estaríamos descartados. No es el que nunca falla, no es el que nunca tiene debilidades, no es el que nunca comete algún tipo de pecado. El Espíritu Santo se agrada en el corazón que se rinde a Él. Eso es algo que yo quiero que te lleves hoy a tu corazón. El Espíritu Santo se agrada en el corazón que se rinde a Él. Hoy día empezamos esta campaña de 40 días acerca de cómo nosotros podemos reconciliarnos con el Espíritu Santo, porque es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Constantemente debemos tener esa relación cercana a Él y mirar que haya áreas en nuestra vida que no traigan esa tristeza al Espíritu de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:30-32. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice lo siguiente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Hacia allá va la pregunta. ¿Hay una área de mi vida que trae tristeza al Espíritu Santo por la forma en la que yo estoy viviendo? Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Algo importante, y que tú, si quieres profundizar más acerca de quién es el Espíritu Santo, que hoy no está enfocado hacia allá el tema, puedes hablar con tu líder de iglesia en el hogar, con el varón, con la mujer de tu líder, que son tus líderes en iglesia en el hogar, y pídeles que puedas trabajar en esta área. Pero algo nos queda claro: el Espíritu Santo, como si podemos entristecer al Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo no es un sentimiento, el Espíritu Santo no es algo que unos lo tienen y otros no. Una vez que tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Y aún dice que nosotros más grandes cosas que las que hizo Jesucristo vamos a poder hacer, pero no es en nuestras fuerzas, sino por el poder que viene de Él. Entonces quiero decirte que si yo le puedo entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona divina en nuestra vida. Muchas veces lo que nos cuesta a nosotros es porque seguirle a Jesús o conocer quién es Jesús es un poco más fácil porque nosotros mentalmente nos podemos hacer una imagen de Él. Es de quien más fácil nos permite nuestra mente entender quién es Jesucristo, obviamente porque Él también pasó por acá y tenemos imágenes que denotan quién es Él. Lo mismo en el Padre. Hoy estamos festejando al Día del Padre y del Padre, de nuestro Señor, podemos también tener una imagen de Él como Padre. Pero a veces nos cuesta entender quién es el Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no lo vemos o nuestra mente no lo puede graficar de una determinada manera. Pero sin embargo, quiero decirte que el Espíritu Santo es Dios en nosotros, es Jesucristo en nuestra vida. Es alguien con quien tú puedes conversar, es alguien con quien tú puedes pedirle que te dé guía, es alguien a quien tú puedes pedirle que te dé dirección, es alguien en quien tú puedes hallar consuelo, es tu pastor, es
Es quien representa a Jesucristo y a nuestro Padre en nuestra vida. Muchas veces en el camino, yo te invito a que tú a partir del día de hoy empieces a conversar con el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo se va a manifestar poderosamente en tu vida. El Espíritu Santo va a traer revelación a tu vida, revelación de la palabra y revelación de cosas que tú naturalmente no podrías recibirlas. El Espíritu Santo no es el sexto sentido que tienen las mujeres. El Espíritu Santo es quien trae toda revelación a nuestras vidas. ¿Qué es importante en lo que estamos mirando entonces del día de hoy? Pablo, a través de Efesios, no está diciendo solamente no pequen, porque podría haber dicho eso, ¿no es cierto? No pequen y no entristezcan al Espíritu Santo. Sin embargo, aprovecha esta parte y señala conductas que hacen que el Espíritu Santo se aleje de nuestra vida. Y sabes, no quiero hoy que te lleves una imagen de yo puedo separar de mi vida al Espíritu Santo. Al contrario, llévate una imagen de que lo que el Espíritu Santo quiere en tu vida es tu bienestar. Quiere la transformación de tu corazón, quiere que tú prosperes en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Pablo señala claramente y dice, no permitan, primero que dice, amargura. No permitan en su vida furia, no permitan enojo, no permitan palabras ásperas, no permitan en su vida toda clase de mala conducta. Este es un buen tiempo para que tú puedas y yo pueda reflexionar sobre aquello. A veces uno está quizás un poco mal genio, o quizás te dejas llevar por la ira, y a veces lo que sucede es que de tu boca salen palabras que hieren. A veces no necesariamente está otra persona al lado, puede ser que salgan malas palabras o pensamientos equivocados. Es ahí cuando nosotros debemos acudir al Espíritu Santo para que Él corrija esa conducta que no trae bienestar a nuestra vida. A veces nosotros pensamos que el problema es solo lo que hice, pero para Dios el problema también es lo que estoy dejando crecer en mi corazón. Esto es lo importante. Este es un llamado que el Señor nos está haciendo a ustedes y a mí, para que no permitamos que la amargura crezca en nuestro corazón, que el odio crezca en nuestro corazón, que el resentimiento crezca en nuestro corazón, que la mala conducta crezca en nuestro corazón, que el chisme, la murmuración y las calumnias no crezcan en nuestro corazón. En estas 2 semanas me ha tocado leer Primera de Samuel. Creo que Primera de Samuel puedo decir que es uno de los libros uno de los libros que a mí más me gusta leer. Pero en esta temporada Dios me ha llevado hacia la vida de Saúl. Y sabes, Saúl, para quienes no conocen, fue ungido como el primer rey de Israel. La palabra de Dios dice que cuando el Señor le habló a Samuel, que era un profeta en ese momento, y le indicó que el rey que el pueblo quería iba a ser Saúl, la palabra de Dios dice que en todo Israel no había nadie como Saúl. Y sabes, desde ahí fui cautivado con su palabra, porque muchas veces nosotros tenemos una imagen de un Saúl que se alejó de Dios. Tenemos una imagen de un Saúl que, a pesar de tener a Dios en su vida, fruto de sus malas decisiones, terminó por ser alejado del propósito de Dios en su vida. Es decir, que señalamos mucho sus equivocaciones, y creo que yo esa imagen he tenido también de él. Pero en estas semanas Dios ha tocado mi vida a través de él, y creo que la ha tocado de una manera en la cual el Señor me muestra cómo ha llegado a nuestras vidas, pero también me muestra de aquello que yo tengo que tener cuidado en mi vida. Es fácil que yo le señale a Saúl, pero no me señale a mí. Sin embargo, en este tiempo, lo que el Señor me ha mostrado en mi corazón es que yo también puedo ser Saúl. Pero yo puedo acudir al Espíritu de Dios para que eso no llegue a mi vida. Mira algo importante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En 1 Samuel 10:1 dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl,
Besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Mira, Saúl fue escogido, Saúl fue llamado y ungido por Dios. Saúl recibe esta nueva oportunidad de ser el rey de Israel. Uno se podría imaginar que, como es para el mundial, ¿no es cierto? ¿Quiénes son elegidos para que jueguen este deporte? Los mejores jugadores, ¿sí? Los que tienen mayores habilidades. Quizás por eso nosotros hoy estamos viviendo esta vorágine de esta mezcla de emociones, porque en función del currículum de todos nuestros jugadores, muchos, la gran mayoría ya jugando en Europa y en equipos de primerísimo nivel, hay jugadores que ganan $900,000 mensuales, ¿no es cierto? Nosotros nos hacemos una idea de que si ellos que cumplen con todas estas expectativas están jugando para el Ecuador, ya nos hicimos a la idea de que el Ecuador tenía que llegar a la final. Ese es el pensamiento del ser humano. El pensamiento del ser humano dice que el que es escogido es el que tiene un currículum impecable. Pero la buena noticia para ti y para mí es que el Señor no lo ve de esa manera. Vamos a ver quién era Saúl rápidamente. Como vemos en el lado izquierdo de su pantalla, Saúl era una persona que tenía una baja estima, se veía de a menos de sí mismo, y no solo de él. Cuando Samuel le escoge, le dice a Samuel: ¿por qué me estás diciendo todas estas cosas? Yo soy el último de mi familia. Y no contento con eso, dice: y mi familia también es la menos importante de la tribu más pequeña de Israel, que era de Benjamín. Entonces no solo se hacía de menos él, hacía de menos también de dónde él provenía. Mira, Saúl tuvo temores, vemos en la imagen de la mitad. Esta parte a mí siempre me saca una sonrisa y una carcajada, porque dice que cuando él fue ya escogido, cuando Samuel ya lo iba a reconocer frente al pueblo, dice que Samuel se da la vuelta y dice: ¿y Saúl? Pero si aquí estaba Saúl. Yo me imagino la cara de Saúl, ¿no? ¿Dónde está? Dice. Y los que estaban por ahí le dicen: Saúl se fue a esconder entre el equipaje. Entonces imagínate el temor que tenía Saúl cuando iba a ser reconocido rey. Es decir, que tenía miedo de lo que Dios iba a hacer en su vida. Yo me identifico mucho con eso, porque muchas veces cuando el Señor me quiere llevar a lugares donde me saca de mi zona de confort, lo que primero llega a mi vida muchas veces es temor. No solo eso, porque Saúl, una vez que fue reconocido como rey, él también fue criticado. Y sabes, yo leí esta porción y decía: esos somos nosotros, los que decidimos seguirle a Cristo en nuestra vida. Mira lo que dice, cuando Saúl, eso está, para que lo anotes, no está aquí, está en 1 Samuel 10:26, dice: cuando Saúl regresó a su casa en Gibeá, lo acompañó un grupo de hombres a quienes Dios le había tocado el corazón. Estas personas que Dios había tocado el corazón eran personas que estaban celebrando a Saúl como rey. Sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban. ¿Cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevarle regalos. Entonces, no solo que él se sentía mal, sino que mucha gente que estaba a su alrededor lo señalaba y lo menospreciaba. Muchas veces no es ese el caminar que nosotros también a veces tenemos que sobrellevar. A veces quizás yo me pongo a pensar cómo llegué al Señor y la gente que estaba a mi alrededor, y en realidad tal vez si yo me pongo en sus zapatos también diría: ¿de David puede salir algo bueno? ¿De aquel que hizo eso, que se comportó de esa manera, que causó esto? ¿De él en verdad puede salir algo bueno? ¿En realidad él va a tomar el camino de Cristo? ¿O acaso él no es el mismo que yo conocí hace 20 años? ¿En realidad me estás diciendo que él es el que está ahora parado y predicando la palabra de Dios? Y mira, esto es algo importante. Saúl tenía a Dios era un hombre conforme a su corazón. Voy a hablar más adelante, al igual que David.
porque si dice que no había otro como él, quiere decir que era una persona reconocida por el Señor. Pero mira, y aquí este es un ejemplo que yo quiero que hoy te los debes en esta mañana. ¿Sabes qué hizo Saúl con esas personas que lo menospreciaban? Dice, pero Saúl no les hizo caso. ¿Y sabes qué? Yo ahora me quedo con eso. Entonces, cuando alguien me critica o me llegan pensamientos a mí o de personas que me quieren menospreciar o me quieren bajonear, ¿saben qué hago? Ahora hago así mentalmente. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? No le hago caso. ¿No? Así, haz así. Limpia como no le hago caso. No le hago caso. Entonces, cuando alguien te dice, no vas a poder, es que vos eres así, asado, cocinado, nunca has cambiado, ni el Señor va a poner contigo, entonces le haces así. Ni siquiera le digas, no te hago caso. Disimuladamente solo le haces. No le hago caso. Qué gran verdad esta de acá. Saúl no tomó represalia. Fíjate que ahí me doy cuenta que yo soy diferente a Saúl. Porque yo hubiera dicho, yo soy el rey, me está criticando. Ahorita ellos eran súper bondadosos. Cuando alguien se portaba mal, le mandaban a matar. ¿Sí? Entonces, Saúl pudo haber tomado esa actitud. Ahí ya me doy cuenta de que el Espíritu de Dios estaba en la vida de Saúl. Porque yo podría ser vengativo, pero Saúl no. Más adelante dice que a estos mismos sinvergüenzas, Saúl, aún en medio de esta situación, Saúl les perdona. Entonces, tú y yo llegamos a Cristo con la misma situación. Llegamos con heridas, llegamos con limitaciones, llegamos con relaciones rotas, llegamos con temores, llegamos muchas veces con áreas que tienen que ser sanadas. Así es como llegamos al Señor. Y qué hermoso es saber que el Señor nos llama a personas perfectas, sino que en su gracia y su amor y misericordia nos ha escogido. Ese es un misterio que solo lo sabremos o habrá una respuesta certera para nuestra vida cuando estemos en su presencia. Entonces, tú y yo no tenemos que ser los jugadores de la selección para el mundial, porque no clasificaríamos, ¿no? A los que tenemos dos piernas izquierdas, ¿ya? Quizás el gol de ayer de Ender Valencia sí lo hubiera hecho yo. ¿Ya? Pero qué hermoso es saber que a pesar de todo eso, Dios nos escoge, como a Saúl. ¿Acaso Dios no sabía que Saúl tenía todas estas limitaciones? Lo sabía. ¿Y sabes qué? Fue escogido, fue llamado y fue ungido. Eso es lo que el Señor hace en tu vida y en mi vida. Nos escoge, nos llama y nos unge. Y una parte de esa forma de ungirnos es por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mira, esto es muy parecido a lo que Dios hace con nosotros, como les decía, no llegamos perfectos, llegamos con historia. ¿Cuál es tu historia? Con heridas, con luchas, con temores, con pecados, con dolores, pero Cristo nos recibe, nos perdona, nos da una nueva identidad, nos transforma y nos sella con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es lo que te estaba mencionando. Ahora, no basta con haber sido tocados por Dios ayer si hoy estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Hay un proverbio que a mí me encanta que dice, cuando creas estar seguro, mira que no vayas a caer. Esa es una advertencia que el Señor me da. Y en verdad, cuando el Señor llega a tu vida, uno está feliz, uno está alegre. Yo recuerdo cuando nosotros vinimos el Señor llegó a nuestra vida, no me quería perder nada en la iglesia, pero nada. Estaba ahí en la mañana, había 3 reuniones, estaba en las reuniones dominicales, estaba en las iglesias en el hogar, habría cursos de matrimonios, ahí estaba. Había cursos para parejas, ahí estaba. Lo que me decían, iba feliz de la vida. Ahora, yo voy 17 años en el Señor. Quiero reconocerles, no vayan a contar a nadie, por favor, editan esa parte del video. Quiero reconocerles que esa misma actitud no siempre la he tenido. A veces ya uno dice, no, pero es que esto ya lo tengo dominado. Y ese es el peor error que nosotros en el cual nosotros podemos caer. Y lo que nos está advirtiendo aquí Pablo es precisamente que esas áreas no crezcan en nuestra vida. Entonces, yo quiero hoy, una vez que hemos visto qué es lo que ha sucedido en la vida de Saúl, quiero solamente señalar 3 áreas
de reflexión de cómo fue que entristeció Saúl al Espíritu Santo. Pero yo quiero que cambies ese nombre, Saúl, y pongas mentalmente tu nombre, ¿sí? Yo voy a poner, ¿cómo entristeció David al Espíritu Santo? ¿O cómo entristece David al Espíritu Santo? Mira, vamos con la primera parte. Primero, Saúl dejó de vivir bajo la dirección de Dios. Eso no pasa en Chapel, eso pasa en el resto de misiones, ¿sí? No pasa acá. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Mira, en 1 de Samuel 13, Saúl ya es ungido como rey y los filisteos le tenían oprimido al pueblo de Israel, ¿ya? Él ya era rey. En toda su vida anterior o en los pocos años que él caminaba con Samuel, Saúl no daba un solo paso sin buscar primero la dirección de Dios. Si el Señor le decía, anda a la derecha, él iba a la derecha. Si el Señor le decía, quédate quieto, él se quedaba quieto. ¿Cómo escuchaba la voz de Dios? Como ya sabemos, a través de su profeta, que era Samuel. Pero en 1 Samuel 13, ellos tienen que atacar al pueblo filisteo. Y él tenía que esperar la dirección de Dios. Sin embargo, Samuel no llegaba todavía a darle esa dirección. Entonces Samuel le manda un WhatsApp y le dice, espérame nomás un par de días, yo ya voy por allá. Entonces Saúl le dice, bueno, pero pasan 2 días y Samuel le escribía al WhatsApp y le dejaba en visto. ¿Ya? No se pintaban de azul los vistos. Y empieza él a impacientarse. Fruto de esa impaciencia, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí vemos algo muy humano. Cuando estoy bajo presión aparece lo que realmente gobierna en mi corazón. ¿Sabes qué hizo David fruto de esa impaciencia? Dijo, tráigame al sacerdote. Los sacrificios estaban reservados para hacerse únicamente por los sacerdotes y lo tenía que hacer Samuel. Y él dijo, no, yo mismo hago el sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? El Señor tiene preparado para nosotros una puerta que es de bendición y el Señor no quiere que todavía nosotros demos esos pasos, pero nosotros le ayudamos. Una manera de reflexionar en nuestra vida es cómo actuamos nosotros bajo presión, y ahí te vas a dar cuenta si tú caminas en rebeldía o bajo la dirección de Dios. Saúl no esperó, se desesperó. No te desesperes, dice el Señor. Tomó control, hizo lo que le correspondía, no hizo lo que no le correspondía hacer. ¿Cuántas veces hacemos tú y yo lo que no nos corresponde hacer? Sí, Señor, que se haga tu voluntad, y lo siguiente que haces es tu propia voluntad. Muchas veces nosotros también entristecemos al Espíritu Santo así, cuando dejamos de esperar en Dios y tomamos decisiones desde la ansiedad, desde el temor, desde la presión y desde la impaciencia. Un corazón que agrada al Espíritu Santo aprende a esperar aun cuando tenga presión. Entonces mira, aquí ya viene esa guía que el Señor nos está dando. El Señor, vamos a ver más adelante, nos está diciendo, busca la guía del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros caemos en conductas inapropiadas o en caminos inapropiados para nuestra vida, que es la advertencia que hace Pablo, pero fruto de esto, fruto de la presión que nosotros tenemos. Pues el Señor, lo que Él quiere para tu vida y para mi vida es que tú esperes en el Señor y que el Señor obre en tu vida. De seguro tú tienes anhelos en tu corazón. Mira, yo te voy a decir que usar la tarjeta de crédito y endeudarte no viene del Señor. Si es que después de esa deuda va a causarte problemas y va a causarte conflictos, que después eso se va a reflejar, por ejemplo, en tu vida. Segundo, Saúl solo obedecía cuando le convenía. Esta es otra cosa con la cual yo muchas veces me siento identificado. Solo le obedecía cuando le convenía. Mira lo que dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo. Es decir, que cuando yo opto por tener una obediencia selectiva,
el Espíritu Santo se enoja conmigo. Se enoja conmigo, ¿por qué? Porque Él quiere que yo pueda hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente. En 1 Samuel 15, me quiero detener acá. Ahí en cambio, en 1 Samuel 15, ellos tenían que atacar a los amalecitas. Y Saúl recibe una dirección clara. Le dice, ataca a los amalecitas y destruye todo. No te quedes con nada, ni con mujeres, ni con hombres, ni con oro, ni con plata, y tampoco te vayas a quedar con las ovejas, las cabras, los cerdos, las vacas. Sea, esté lindo, esté grande, esté gordo, esté apetitoso, no te quedes con nada de eso. Ellos van y atacan, y ¿sabes qué? Su ejército le dice, oye, pero ¿cómo vamos a matar a este chanchito? Imagínate esto, meterle al horno. Imagínate unas costillas barbecue. Imagínate eso el jueves que juega Ecuador contra Alemania y que le vamos a ganar. Y vos dices que le mate. Ve, ahí está un chancho escuálido. Este sí matémosle. Y Saúl dice, si les digo que no, chuta, voy a quedar mal, y si quedo mal ya no me van a ver bien, ya no me van a ver como rey. Y dice, qué buena idea, quedémonos con lo mejor. Cuando entonces el Señor le chismea a Samuel, le pega una llamada, ¿no? Por WhatsApp mismo. Tin, tin, tin. Oye Samuel, ve, anda a verle a este. Todo lo que le dije que haga, hizo todo lo contrario. Llega Samuel y encima Saúl, descaradamente llega Samuel, te estaba esperando y él le dice, ¿qué hiciste? Nada, hice lo que vos me dijiste. Pero el problema de las vacas y de los cerdos es que emiten sonidos, ¿no es cierto? Y empieza a oír atrás, mu, me, y todo eso que estoy escuchando, ¿sí? Y David, todas esas cosas que tú dices que no haces, pero estás haciendo por atrás. ¿Y qué son esos sonidos del Instagram que me andan retumbando en la oreja de todas esas cosas que tú estás viendo? Y ese sonido de esas películas que andas viendo, ¿qué es todo ese sonido? Esas voces de esas personas con las cuales tú te estás juntando y que tienen alejado a Dios de su corazón. Todavía estoy oliendo el chilín de las cervezas. Y ese chilín de las cervezas, ¿qué es lo que está pasando en medio de tu vida? Y entonces Saúl se asusta y empieza a justificarse. Mira lo que dice, Dios le da a Saúl una instrucción clara, pero Saúl obedece a medias. Quiero que te lleves esto a tu corazón. Y la obediencia a medias no es obediencia, es el disfraz de tu y de mi rebeldía. La obediencia a medias es el disfraz de tu rebeldía y de mi rebeldía. Nuestra rebeldía hace que el Espíritu Santo se enoje por nuestra conducta. Saúl empezó a vivir una obediencia selectiva, pero ese es él, no soy yo. Obedecía lo que no le costaba. Así somos nosotros, somos obedientes en lo que es fácil ser obediente, pero negociaba lo que sí tocaba su orgullo, su imagen y su conveniencia. Por eso terminó por quedarse con lo que el Señor le dijo que no se quede. Así también entristecemos al Espíritu Santo cuando obedecemos solo en las áreas que no amenazan nuestro control. ¿Cuáles son esas áreas que amenazan tu control y que tú decides hacer tu voluntad y no la del Padre? Entonces a veces lo que nos cuesta es llegar a la presencia del Señor, arrodillarte y decirle, Señor, lo que estábamos cantando, tú eres todo para mí, y empieza el Espíritu Santo. Ah, ¿en serio, David? Yo soy todo para ti. Pero y regresa a ver tu corazón. Una de las cosas que a mí me pasó creo que les conté, a veces tengo el defecto de contar cosas repetidamente porque no sé quién le cuento, a veces en la iglesia en el hogar, a veces es en otras iglesias, pero voy a repetirles por si se olvidaron o alguien no estuvo, aunque eso no pasa aquí porque todos los domingos vienen todos fielmente a nuestra iglesia. Estábamos en Alemania con mi esposa hace 9 meses y estábamos comiendo con unas personas, con unos clientes con los que fuimos. No estábamos en un lugar 5 estrellas, no estaba en la iglesia, no es que estaba lavando y el Señor me había llenado, no, estábamos comiendo papas fritas y hamburguesa. Y tengo la imagen tan clara porque
empezamos a tener una conversación con él y llega la imagen de mi padre a mi corazón. Y lo siguiente que siento es que el Espíritu Santo me dice, tú tienes resentimientos con tu papá y tienes que perdonarle. Yo me quedo, pero si tú me oías, tú me decías, yo no tengo ningún resentimiento con mi papá, no tengo nada que perdonarle. Capaz hasta me hubieras preguntado y yo le hubiera dicho, las cosas que tenía que perdonarle a mi papi, ya le perdoné. Ojo que yo tengo una relación hermosa con mi papá. Y me tocó el corazón tan duro que obviamente al frente de mis clientes no me voy a poner a llorar, ¿no? Pero a partir de ese momento iba en el bus, iba caminando y eso realmente es como que algo se desprendió de mi corazón. Estábamos nosotros con Anita saliendo de visitar uno de los palacios y el bus se demoraba. Y mientras estábamos ahí esperando, ¿qué será? Empezamos a conversar con ella y la presencia del Espíritu de Dios llega a mi vida y en ese momento empieza a manifestarse en mi corazón para decirle, sí es verdad, ya no quiero caminar en resentimientos con mi papá. Yo me daba cuenta que a través de las cosas que yo le decía, en realidad manifestaba resentimiento en mi corazón. Cuando tenía que sacarle algo en cara, le hacía broma y parecía broma, pero no era broma. El Señor me estaba mostrando que yo tenía que perdonar esa área en mi papá. Ahí, no sé cómo se habrá llamado, ahí en Alemania esa avenida, en la parada de bus, empezamos con mi esposa a orar, a adorarle al Señor y decirle al Espíritu Santo que por favor quite eso de mi vida. Mira, a veces nosotros actuamos de esa manera. Si yo me hubiera resistido, no tendría la libertad que hoy tengo con mi papá. A pesar de todas las limitaciones que hoy tiene mi papi en su salud, ese viaje, una de las cosas que siento es que Dios me llevó a ese viaje a ese momento en específico. Tercero, Saúl solo obedecía cuando le convenía. Libérense de toda clase de mala conducta, dice el Señor. Una inseguridad no rendida, porque mira, la inseguridad de Saúl siempre iba a permanecer. Y esa es la advertencia que el Señor te hace. Si tú llegaste a los caminos de Dios porque tienes una adicción con el alcohol o con las drogas, quiero decirte que el Señor es capaz de liberarte de eso. El Señor lo hace y obra un milagro, pero tú tienes que tener cuidado con esa área. Si tú llegaste a los caminos de Dios porque te embarcaste en relaciones que no eran sanas para tu vida, quiero decirte que toda la vida vos vas a tener que caminar de la mano del Espíritu Santo, porque eso puede llegar nuevamente a tu vida. Yo soy consciente de aquello. Aquella debilidad que yo tengo puede estar siempre presente en mi vida. Lo mismo era en Saúl, es decir, la inseguridad de Saúl cuando él fue ungido aún seguía. El problema es que él se fue de la presencia del Señor y esa inseguridad nuevamente tarde o temprano se vuelve a manifestar. Y sabes, una inseguridad no rendida se puede convertir en envidia, que es lo que le sucedió a Saúl con David. Y una envidia no tratada se puede convertir en amargura. La amargura no tratada y el odio se puede manifestar con palabras ásperas, chismes, calumnias y falta de perdón. Mira, yo pensaba que todo estaba bien, pero a través de lo que salía de mi boca me di cuenta que no, que había una área que yo tenía que trabajar. Saúl termina viendo como enemigo a alguien que Dios había sido escogido, que era David. Esto trajo no solo división entre ellos, sino también en el pueblo de Dios, porque cuando David aparece en la escena, Saúl le tuvo todo esto: envidia, odio, sed de venganza, porque él sentía que que David le estaba serruchando el piso. Y ¿sabes qué? En parte sí es verdad, pero lo que Saúl no se daba cuenta es que si él se hubiera regresado a Dios, él se hubiera mantenido todavía en el trono. El problema de Saúl ya no era solo espiritual, empezó a afectar a sus relaciones, su corazón herido, y terminó dañando a otros. Eso es lo que sucede cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios.
Eso es lo que sucede cuando permitimos que la mala conducta crezca en nuestros corazones. Termina por dañar relaciones. A veces no solo menoscaba tu relación con tu esposa o con tu cónyuge, termina con menoscabar tu relación con tus hijos, o en mi caso, con mis padres, o con tus abuelos, o con alguien que quizás no respondió a tu vida como debía haber respondido. Por eso la palabra de Dios dice: no permitas que se forme en ti ninguna raíz de amargura. Es una advertencia que el Señor nos da. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar. Mira, Saúl fue escogido. David también fue escogido. Saúl fue ungido. David también fue ungido. Saúl falló. Y yo creo que David falló más que Saúl. Si ponemos en una balanza, lo que hizo David fue peor que lo que hizo Saúl. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucedió con David. Cuando Saúl fue confrontado, se justificó. ¿Usamos o no justificaciones en medio de nuestra vida? Es que así fue, es que esto pasó. Eso no le pasa a los hombres, pero a las mujeres. Es que hace 23 años, es que hace 50 años cuando estábamos viendo televisión, ¿no es cierto? Nos justificamos nuestro... Sí, no te preocupes, eso le tengo dominado, el Señor está conmigo. Justificación. En cambio, David, cuando fue confrontado, se quebrantó. Mira, cuando Saúl se preocupaba por su imagen delante del pueblo, David se preocupó por su corazón delante de Dios. Yo te digo hoy, querida iglesia, preocúpate de tu corazón delante de Dios, no delante de los demás. Hoy todos nos vemos lindos, guapos, perfectos, pero el Señor sabe cómo está nuestro corazón. Preocúpate de tu corazón. Saúl quería conservar el trono, David quería recuperar la comunión con Dios. ¿A qué te estás aferrando? A veces nos aferramos a cosas, a personas o a situaciones porque no queremos soltar. A veces puede ser que el Señor te lleve a perder un trabajo y tú caes en amargura, en tristeza y te haces tierra. Pero como vos no le has hecho caso, el Señor nos echa una mano. Pero ¿sabes qué? El Señor te da una nueva oportunidad. Y a veces la pregunta no es enseguida decirle: Señor, dame otro trabajo, sino: Señor, ¿qué quieres de mí? Eso muchas veces nos pasa a nosotros. Si permite que una relación salga de tu vida, indaga más, busca más en el Señor. Si hay algo que todavía que tú estás anhelando y no llega a tu corazón, no seamos nosotros como Saúl, impacientes, testarudos, impulsivos y queriendo hacer las cosas en ese momento. Permite que el Señor te guíe hacia donde tú quieres llegar. Sabes, muchas veces lo más doloroso que nosotros, en este caso como ancianos o pastores de la iglesia, lo más doloroso que a veces es que una persona viene a buscar consejería cuando ya ha tomado una decisión. Sabes, hay mucho dolor en nuestra vida cuando llegan parejas en situaciones muy, muy complejas, muy complicadas. ¿Pero por qué? Porque en su noviazgo, a pesar de todas y hablo de personas cristianas, a pesar de todas las advertencias que recibieron, a pesar de que alguien le dijo espera, y no quisieron esperar porque ya soñaban en la luna de miel, o no es el momento y tomaron esa decisión, después sufren las consecuencias. En muchos casos el Señor obra, pero en otros casos lamentablemente no lo hace. Mira, ¿cuál era? Y con eso quiero pedirle a Eliab que pase acá, por favor. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Era una sola palabra. La diferencia entre ellos no era sus actitudes, no era que no habían fallado, no eran. El uno no le obedecía a Dios, el otro tuvo una relación con la esposa de uno de sus amigos y era comandante general. Y cuando el chisme salió, se fue a hacer ella una prueba de embarazo a un hospital, a un laboratorio, y llega: ve David. Y él dice: ¿y ahora qué hago? Ya sé, le voy a mandar a la primera fila de batalla. No, primero le dijo:
mándelen a ver, le voy a emborrachar para que tenga relaciones con su esposa y voy a decir que ese hijo no es mío, que es de ella. ¡Qué buena idea! Y él era un hombre fiel y decía, yo, ya pegado a los tragos, ¿no? Yo no voy a tener relaciones porque mis compañeros están ahí en el campo de batalla y no les voy a ofender de esa manera. Y cuando un borrachito es terco, de ahí nadie le sacó. Le daban más trago, más cerveza, más tequila, más nada. No había switch, por eso no le daban switch. Dice, lo único que me queda es mandémosle a la batalla y que le mate. Y eso fue lo que sucedió. Si vos fueras la esposa de Urías, el hijo de Urías, ¿qué pensarías de David? Le mandó a matar a tu ser querido, pues a tu familiar. Y cuando fue confrontado a través del profeta, hubo algo clave en el corazón de David. Y por eso él era un hombre conforme a su corazón. La diferencia entre David y Saúl era el arrepentimiento. Y el Señor nunca rechaza un corazón arrepentido. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy, en esta mañana, en esta campaña. Cuando el Señor señala un área débil en tu vida, ¿te justificas o te rindes? ¿Culpas a otros o reconoces tu pecado? A veces esa área es la que el Señor está tocando en tu vida. Deja de culparle a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu jefe, al Ecuador de la situación. Deja de culpar y asume tu responsabilidad. ¿Cómo tú puedes aportar para que tu relación sea la mejor relación en tu familia, en tu vida? Deja que el Señor trate con la otra persona. Vamos a orar y estamos pidiendo por el otro. Es más, ahorita ves esas preguntas y estás pensando en las otras personas. Al David, a la Anita, a Juanito, a Pepito le cayera bien eso. No, el Señor te señala a ti y me señala a mí. ¿Defiendes tu herida o permite que Dios la sanes? A veces nos volvemos hasta religiosos. Yo ya perdoné. No, yo me di cuenta que tengo que lidiar con el resentimiento en mi vida. Eso fue lo que aprendí. Entonces yo no puedo ir y aparentar ser religioso y decir, yo ya perdoné. Una vez un amigo hace mucho tiempo me dijo, yo ya perdoné. Pasaron los meses y me di cuenta que a través de la forma en la que se expresaba de esta persona, el perdón estaba lejos de su vida. Tomamos decisiones apresuradas y decimos, Dios sabe cómo hacer las cosas. Ese versículo no hay en la Biblia. Cada vez que escuches eso, piensa, ese versículo no es bíblico. Pero tú quieres a través de esa frase justificar tu falta de obediencia a lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Proteges tu orgullo o te vuelves al Señor? Qué difícil es cuando el Señor te quita algo. Qué difícil es cuando el Señor te quita la corona. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Justificarte o rendirte? Hoy quiero decirte lo siguiente. El Espíritu Santo no viene a condenarnos, sino a llamarnos de regreso. El Espíritu Santo no viene a tu vida y a mi vida a condenarnos, llevándonos más allá de preguntarnos qué hicimos mal para reflexionar qué estamos permitiendo en nuestra vida que entristece al Espíritu de Dios. Hablando con mis hijos el otro día, le decía, cuando uno se arrepiente, hay una sola forma de humillarse ante el Señor. Antes ellos se humillaban al Señor, se rasgaban las vestiduras, se lanzaban polvo en la cabeza, ayunaban, se postraban. El Señor no rechaza un corazón arrepentido que dobla sus rodillas, porque cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas le decimos, Señor, perdóname, y te humillas ante el Señor, humillas tu postura, humillas tu corazón orgulloso que te dice, ¿y yo por qué me voy a arrodillar?
Y les decía a mis hijos, a veces eso viene de tu corazón, pero otras veces es del sacerdote el que le pide al pueblo que se humille y se arrepienta. Yo te quiero pedir que si el Señor ha hablado a tu vida en esta mañana, puedas arrodillarte frente al Señor, porque no hay otra forma de abrir el corazón al arrepentimiento. Lo que el Señor quiere hoy, querida iglesia, de tu vida y de mi vida, es arrepentimiento. Él quiere tocar tu corazón. Él quiere sanar tu herida. Él quiere liberarte del pecado. Arrodíllate ante el Señor y dile: Señor, perdóname. Si hoy, mientras hemos estado predicando, el Señor ha hablado a tu vida y está señalando un área en tu vida, como lo ha hecho con mi vida, dile: Señor, perdóname. No tienes que decirlo en voz alta. Él te escucha por medio del Espíritu Santo que está en tu corazón. Espíritu Santo, perdónanos. Espíritu Santo, perdónanos si te hemos entristecido con nuestras actitudes, con nuestra amargura, con nuestra falta de perdón, con nuestro resentimiento, con nuestro odio. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos entristecido cada vez que hemos hecho un plan y no te hemos tomado en cuenta y no hemos buscado la dirección del Padre. Espíritu Santo, te pedimos perdón y te decimos que no queremos que te enojes con nosotros. Perdónanos si hemos sido rebeldes, si hemos sido obedientes de manera selectiva. Hoy entiendo, Espíritu de Dios, que la obediencia selectiva es en realidad rebeldía. Yo te entrego hoy, Espíritu de Dios, mi máscara. Quita toda máscara de mi vida, Espíritu Santo, y ministra mi vida tal como soy, con mis debilidades. Ministra esta área débil en mi vida y dile al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ministra esta área de debilidad en mi vida, y dile cuál es esa área. No hables de manera general. Solo el enemigo quiere hacer que tú hables de manera general, pero cuando tú le llamas al pecado como es, el Espíritu Santo toca tu corazón y trae libertad. Hoy es un día de libertad en nuestra vida, en tu vida, en mi vida. Por eso hoy es un día de victoria, porque el Señor, el Espíritu Santo, no está en este lugar para condenarte. No está en este lugar para condenarte. No has llegado a tu vida para condenarte. Has llegado a tu vida para darte la fuerza y la valentía para seguir adelante. Y pese a tu falla, pese a mi falla, pese a nuestras debilidades, el Espíritu Santo hoy trae libertad a tu corazón. Espíritu Santo, Padre, Señor Jesús, aquí estamos, tu iglesia rendida, humillada ante ti. Hoy nos humillamos y humillamos nuestras rodillas delante de ti, porque solamente delante de ti no hay otro a quien queremos hoy decirte que te amamos, que necesitamos de ti, que buscamos de tu perdón, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, en medio de nuestras debilidades. Hoy venimos con un corazón arrepentido y te pedimos que tú pongas en nuestras vidas el querer como el hacer, para que aquello por lo que te hemos pedido perdón no vuelva a suceder en nuestra vida. Solos no lo podemos hacer, solo lo podemos hacer por medio de ti. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hoy obres y te extiendas con poder en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que ha venido a este lugar porque tú has tenido una cita con nosotros, con ellos, y porque quieres que nuestra vida camine en obediencia y conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hoy confieso sobre tu vida y sobre mi vida que cadenas se han roto. En el nombre de Jesús, cadenas de odio se rompen, de amargura se rompen, de temor se rompen. Yo te digo a ti que estás esperando un milagro de sanidad en tu vida.
El temor y el miedo que tú tienes hoy es roto por el poder de sanidad de nuestro Señor Jesucristo, que viene por medio del Espíritu Santo. Solo levanta tu voz y dile: Señor, tengo miedo. Pero en medio de ese temor, el Señor hoy obra y trae sanidad a tu vida. El Señor quiere liberarte de esa cadena de temor. Yo confieso que aquel que cree que no se le va a abrir una puerta en el área financiera, yo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús ese pensamiento. Yo confieso que por medio del Espíritu Santo y la presencia del Señor, una puerta de gran bendición va a venir sobre tu vida. Aun cuando el enemigo ha cerrado esa puerta, yo te digo: hijo mío, sigue luchando por tu sueño. Sigue luchando por tu sueño, porque Dios te escogió, te llamó y te ungió. Hoy es un día de victoria. Cadenas son rotas, murallas caen. Aquí estamos, Señor, de rodillas ante ti. Pero más allá de lo que nos puedes dar, es lo que tú eres para nosotros. Y hoy te decimos: Espíritu Santo, te amamos. Te amo, Espíritu de Dios. No te alejes nunca de mí. No te enojes conmigo. Perdóname si te he entristecido con mis actitudes y mis posturas y mis decisiones y mis posiciones. Perdóname en verdad. Pero ven y toca mi corazón y llénalo y ayúdame a salir adelante nuevamente y a seguir, porque quiero caminar en la senda que el Señor ha trazado para mi vida. Aquí está tu iglesia y tu presencia, Espíritu de Dios, todo lo puede hacer, porque eso es lo que nos dijo nuestro Señor, que contigo podremos hacer mayores cosas que las que el Señor hizo mientras estaba aquí. Hoy un milagro es hecho no por nuestras fuerzas ni no por nuestra palabra. Hoy un milagro se da en este lugar por el poder que viene de tu Espíritu Santo. Yo confío en ti. Javi, Caroline, el Señor te dice que esa puerta que el Señor va a abrir para ustedes, no hay ningún ser humano que la pueda cerrar, y será puerta de bendición para ti, su familia y para sus generaciones. Toda palabra ociosa que ha sido emitida sobre sus vidas hoy cae abajo y es echada por tierra. El Señor te dice a ti, Javi y Caro, solamente no les hagas caso, y el Señor va a obrar en su vida, en su familia, en su economía. Señor, gracias te damos por este tiempo. A ti te entregamos este tiempo y todo esto que has hecho en nuestras vidas. Por eso hoy te podemos decir a ti: Abba Padre, papito lindo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso